Dicen que cuando una madre maldice a un hijo o le desea algo de corazón, ya sea bueno o malo, se cumple tal cual. Y esta historia que les vengo a narrar, así sucedió y ocurrió hace unos años atrás. En ese entonces yo solo tenía algunos 10, hoy tengo 26, mi nombre lo dejaré en discreción y lo que a continuación cuento le ocurrió a mi tío, un hermano de mi mamá. Cuando yo tenía la edad que ya mencioné, el tío Rolando era muy rebelde con mi abuela, siempre la insultaba, le hablaba feo y le quitaba hasta su dinero, nunca la respetaba, andaba de fiesta en fiesta borracho y de don Juan con las mujeres, aunque nunca tomó a ninguna en serio porque nomás obtenía lo que quería, luego las botaba. Además era un mantenido, no trabajaba, ni siquiera ayudaba en su casa, era un prángano y lo peor del caso, que siempre le quitaba el dinero a mi abuela para sus vicios. En sí, hacía lo que le daba la gana, siendo un vago cualquiera. Mi mamá, una tía él y yo vivíamos con la abuela en un pueblo llamado Maripa por Venezuela. Todos en esa comunidad se dedicaban a la agricultura y pesca, pero también el pueblo tenía muchas leyendas, se contaban historias de aparecidos. Algunos decían que salían cosas horribles en las noches por las calles asustando a la gente nochera, sobre todo en la escuela. Ese lugar era una zona que cuando caía la noche se tornaba bastante lúgubre y salían cosas sobrenaturales. Aún así, mi tío siempre andaba de madrugada en los vicios con sus amigotes. Nunca le había sucedido nada paranormal, por eso no creía en esas cosas. Un día le estaba pidiendo, más bien exigiéndole dinero a mi abuela para irse a tomar a una fiesta, pero ella, cansada de sus abusos, no le quiso dar nada. Entonces se enojó y la empezó a insultar muy feo, al grado de levantarle la mano para darle un golpe. Fue cuando la abuela le dijo: Nunca levantes la mano a tu madre para golpearla. Malagradecido. Ese es el peor de los pecados. Algo imperdonable. Ahora como castigo, pido que te salga el diablo y te meta en cintura para que aprendas a respetar a tu madre. Mi abuela lo dijo con una seriedad que a nosotras se nos erizó la piel al escucharla. Sin embargo, entendimos sus razones. Literalmente ya le había llenado el buche de piedritas con todo lo que le hacía y reventó encorajinada. Pero mi tío, en vez de sentir miedo, se echó a reír y le dijo burlón: "No te tengo miedo a ti, mucho menos al diablo". Luego se salió de la casa muy molesto porque no le quiso dar dinero. Llegó a la fiesta que había en el pueblo. Por fortuna para él era familiar, no necesitaba dinero para comprar cerveza y se puso a tomar como loco con sus amigos y a bailar con mujeres. Ya cuando eran como las 3 de la madrugada, todos decidieron irse a otro lugar, a donde según había otra pachanga mejor que en la que estaban. Él mismo nos contó de propia boca que todos iban caminando ebrios en la calle, echando relajo, contando chistes y bromeando. De repente le dieron ganas de orinar y les dijo que se iba a parar un momento, que siguieran, luego los alcanzaría. Casualidad o porque el destino así lo tenía preparado, pero resulta que en donde se dispuso a hacer su necesidad quedaba frente a la escuela, el lugar que la gente decía se aparecían cosas. Pero si a él en su buen juicio no le importaba, mucho menos tomado, ya que ni siquiera se acordaba de la maldición que le había echado mi abuela. Llegó a la puerta y se metió a dicha escuela para no ser molestado al estar haciendo su necesidad. Luego se puso a orinar en un montecito de tierra, cuando en eso sintió una brisa muy fría que le recorría hasta los huesos, haciéndole sentir una presencia. Volteó para todos lados, sin embargo, no había nadie, pero seguía sintiendo que estaba siendo observado por alguien. Pensando que era alguno de sus compañeros, escondido para hacerle una broma, gritó que saliera de donde estaba escondido, sin obtener respuesta. Cuando terminó de orinar, al buscar a sus compañeros vio que no estaban,
Se dio cuenta que ya iban lejos y empezó a caminar tan rápido como pudo, tratando de darles alcance. Pero dice que entre más se acercaba a la esquina de la escuela, veía un bulto negro, entonces se dio más prisa para alcanzarlos. Forzosamente tenía que pasar por ese lugar y mientras más se acercaba, más grande se hacía el bulto, como si fuera creciendo. De momento no sintió miedo al pensar que era uno de sus amigos. No obstante, cuando lo tuvo a una distancia más corta, se dio cuenta que se trataba de un toro negro muy grande con los ojos rojos, cuernos enormes picudos y brillantes como de plata. Sus dientes eran grandes y afilados, de los cuales le escurría una baba verde sobre su boca. Cuando lo vio se dio cuenta que no era algo de este mundo y asustado giró su cuerpo para regresarse, pero por el mismo miedo tropezó y cayó, lastimándose un pie. Así se levantó y empezó a correr como pudo. El toro empezó a perseguirlo muy rápido. Era muy escalofriante porque en vez de mugir, emitía una risa macabra, haciendo que sus pelos se le pusieran de punta. Luego de percatarse que el toro lo iba a alcanzar, al ir pasando por una casa se metió en ella para esconderse en el patio. Había unos tambos de agua y se ocultó tras de ellos, pero el toro parecía saber en dónde estaba escondido porque miraba fijamente hacia los tambos, raspando el suelo con sus pezuñas. Bufaba espeluznantemente y mi tío literalmente estaba muerto del miedo. Pasaron unos minutos, los cuales se le hicieron eternos. Después quedó todo en silencio. Se asomó por entre los tambos y vio que aquel engendro ya no estaba, había desaparecido. Entonces salió de su escondite, dispuesto a marcharse para alcanzar a sus compañeros. Mas cuando estaba en el camino, miró que se movía algo entre una maleza y vio que de entre ella salía el toro bufando. Estaba esperándolo. Lo miraba con sus ojos rojos, ardientes. Dijo mi tío que no supo cómo saltó un gran muro de bloques y se fue corriendo sin importarle el dolor que sentía en su pie torcido. El toro seguía atrás de él muy de cerca. Ya no bufaba ni mugía. Aterrado escuchó que le decía con una voz bien terrorífica: Eso es para que hagas caso a tu mamá y no la desobedezcas. Ella me invocó para castigarte y aquí estoy. Maldijo. Mi tío dice que no sabe cómo llegó a la casa y empezó a tocar fuerte la puerta. En cuanto mi abuela le abrió, entró como alma que lleva el diablo, muy asustado. Parecía que los ojos se le querían salir y gritaba: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cierra la puerta! ¡Que el diablo me está siguiendo! Luego se arrodilló y le dijo: Perdóname, mamá, ya no te vuelvo a insultar ni a maltratar. Me voy a portar bien. La abuela sintió algo afuera y al asomarse por la ventana vio al toro negro que se estaba alejando de la casa. De esto ya hace 16 años. Desde entonces se hizo cristiano evangélico. En sus reuniones siempre cuenta esa experiencia que vivió en carne propia como ejemplo. Dice y asegura que si una madre pide algo de corazón sí se cumple, porque a él se le cumplió. Verdaderamente fue una aterradora experiencia la que vivió por ser así con su madre, un desconsiderado, y cree que el diablo vino a castigarlo. Levantarle la mano a una madre no tiene perdón de Dios, mucho menos tiene el perdón del diablo. Piensa que si le hubiese pegado, no solo vendría para asustarlo, tal vez se lo hubiera llevado al infierno. Han sucedido casos en los que el diablo viene reclamando el alma de un hijo para llevárselo porque la madre les echó alguna maldición. Los deseos de una madre se cumplen, sean buenos o malos. Por eso hay que tener cuidado con una maldición de ella cuando es solicitada de corazón.